Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Marlene Yupanqui. ¿Cómo estás, Marlene? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes. Saludos para Producciones Creagen, con mucho cariño, apoyando a los nuevos valores. Aquí presente para todos ustedes. Qué bien, Marlene. Dime, Marlene, ¿de qué parte del Perú es usted? Yo soy de aquí de Lima, pero tengo padres ayacuchanos, o sea que tengo la sangre ayacuchana. Mira, tú Ayacucho. Se dice que Ayacucho son cuna de artistas, Marlene, ¿eh? Así parece. Yo he nacido con ese talento, parece que verdaderamente es la cuna de los artistas. Dime, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música, Marlene? A mí me gusta cantar, pues empecé con este bonito talento desde los 7 años. Me gustó cantar desde los 7 años, mucho, mucho. ¿Y profesionalmente qué tiempo ya estás cantando? Ya profesionalmente, recién un año a un año y medio profesionalmente. ¿Tenemos alguna producción de por medio? Sí, tengo 3 producciones que he grabado tenía los 10 años, 11 años, que son parte de mi infancia. Que lo grabé así sin pensar, con la ayuda de mis padres, pero hoy en día tengo propuesto grabar un video así profesional, también con el apoyo de mis padres, para todo el público que hoy en día pues están que me apoyen con sus mensajes, con su aliento, y para ello quiero también poder obtener una grabación profesional para ellos. Claro, esa es la idea, Marlene, ¿eh? A ver, Marlene, queremos escucharte, pues, un temita, pues, a ver, ¿qué tema podría ser uno que esté sonando, pues, Marlene? Hay un temita que está sonando, que es Quisiera ser una piedra, que recién lo he grabado y ya está ya en YouTube para toda la linda gente. Trata del sufrimiento, del desamor, como ahorita hoy en día está de moda el sufrir, el llorar por un amor. Hemos hecho ese bonito tema que hemos hecho con mi hermano Anderson Yupanqui, que es el autor principal de este tema. Él es el que nos ha ayudado bastante a completar este proyecto musical que le hemos hecho. Por él es el que ha salido este tema. Anderson Yupanqui es el autor principal de Quisiera ser una piedra. Es una canción muy sufrida para todos los corazones rotitos. Quisiera ser una piedra, no sentir más decepciones. Quisiera ser una piedra, no sentir más decepciones. Tú eres el culpable de este sufrimiento. Ya no quiero llorar. Todos son iguales, así de mentirosos. Pobre mi corazón, ya no quiere sufrir por culpa de tu traición. Marlene, está bonito ese tema. Es la conmoción de tu hermana. Sí, está muy bonito. Hemos tenido muy buena respuesta de la gente cuando la he escuchado. Muy bonito. Hay muchas personas que me mandan el video por Messenger, por Facebook, escuchándolo, tomando su cervecita. Muy contenta, muy feliz. Claro, agradeciendo 100% a mi hermano Anderson, porque él es el autor de este tema. Que bueno, ha caído muy bien, la gente lo ha recibido muy bien, esperando, bueno, que pase todo esto para de una vez levantarlo con fuerza. Claro que sí. Dime, Marlene, ese es tu caso, sí, ¿no? No. Muchas personas me dicen que Marlene, que porque sufres, que habiendo tantos, no, la música no siempre tiene que pasarnos, sino el sentimiento nace de así, cuando cantas, ver la emoción, que la gente lo sufra, de ahí nace el sentimiento, de ahí nace. Pero no, Marlene Yupanqui todavía no llora. Bueno, esas son la vivencia de las personas que sacan los temas, pues, ¿no? Así como se inspiró tu hermano, es por la vivencia de las personas que pasan, pues, ¿eh? Bueno, hasta el momento mi hermano tiene unos 20 años y bueno, no sé si lo ha vivido, pero yo no he visto nada, pero para esas cosas mi hermano es muy creativo, le gusta mucho crear canciones, es una persona que está empeñada en su trabajo, él toca desde los 11 años
gracias a Dios tuve la oportunidad de que mi hermano esté involucrado en ese medio de la música, y hoy día con sus 20 años él ha podido superar, ha podido afrontar muchas cosas, y hoy en día él vive, él goza de su talento. Gracias a Dios le ha ido muy bien desde que ha empezado hasta el día de hoy. No tiene problemas con enamoradas, no tiene problemas con el amor, porque yo lo veo una persona muy tranquila, enfocado lo que es totalmente en la música, en su trabajo. Claro, Desde ya respeto mucho a mi hermano, que es mi menor, y de verdad lo admiro bastante. No, lo que yo te quiero decir es que no es la vivencia de tu hermano, sino que ellos se inspiran en las personas que pasan, a raíz de eso sacan los temas, las composiciones, ¿no? No sé, tu hermano, Claro. no es su caso de tu hermano, sino ha visto casos así. Espero que no. Lo plasma y lo escribe, pues, y tú lo cantas, pues, y te sale muy bien. Dime, Marlene, el nombre de tu marco musical. El nombre del marco musical se llama Los Herederos de tu Corazón. Los Herederos. ¿Y cómo nace ese apelativo? ¿Quién le puso? También mi hermano Anderson Yupanqui fue el encargado de ponerle ese nombre al marco musical. De él nace, del fondo de su corazón nace ese marco musical. También le puso. Mira tú, qué bien. Sí. Y por eso le digo que yo estoy muy contenta, muy, muy agradecida de que mi pequeño hermano Anderson esté involucrado bastante en medio de la música, porque es como mi mano derecha. Lógico, de hecho que sí. Dime, Marlene, ¿algún número telefónico que se puede llamarte? Claro, ahorita tenemos los números que están encargados, el 94 92 67 200 y el 94 277 21 89. Solo contratos. Cualquier saludo también. ¿Para contratos? No, también para que me saluden ahí al WhatsApp, para que me escriban. Claro, para contratos. ¿No es maltrato? No, maltratos todavía no recibo de nadie, gracias a Dios. Marlene, ¿a qué parte del Perú ha dejado tu música ya? ¿A qué parte hemos llegado? Sí. Hemos llegado a Huancayo, hemos llegado a Ayacucho, hemos llegado a Huancavelica, he tenido la oportunidad también de viajar a Ica, a Nazca, a Marcona. Mira y... tú. Dime, Marlene, ¿con qué artistas has cruzado escenarios? Hasta el momento no he tenido la oportunidad de cruzarme con las grandes del escenario, no, quisiera algún día encontrarme y cruzarme. Por el momento estamos trabajando pues poco a poco, ¿no? Avanzando, y ya en su momento tal vez Dios quiera, ¿no? Que me pueda cruzar con una cantante muy, muy famosa. Esa es la idea, pues, Marlene, ¿no? De cruzarse con ellos y estar con ellos, pues, ¿no? ¿A qué artista admiras? Admiro bastante a Sonia Morales, a Dina Paucar, ya que mi vida empezó así como ellas. Yo a los 7 años, 8 años, 9 años de edad empecé a trabajar en los carros, cantando. A los 10 años, 11 años empecé a vender los discos en los carros, en las provincias, aquí en Lima, en todos los mercados, en las plazas, en los parques, con mi parlante, con los CDs y los turrones. Desde ahí empezó mi vida, ¿no? Y la admiro bastante a Dina Paucar, a Sonia Morales. Espero que algún día, pues, espero ser como ellas, ¿no? Dime, Marlene, ya que me estás hablando que andabas en los carros con tu parlante y todo eso, ¿tú llegaste a cantar en el Parque Universitario o Vitarte, algo de eso? Claro, canté en el Parque Universitario, canté también aquí en Ceres Medio, que es muy conocido. Mira, Allí nosotros, sí, llegamos hasta ahí, empezamos ahí siempre. Y ahí también se aprende. Hay muchas chicas como yo que queremos, que nos gusta esto de la música, nos gusta el folclore, nos gusta dar a entender a las personas que es un talento que no le hace nada mal ni daño a nadie. Somos muchas chicas que así queremos salir adelante de esta manera. Mira tú, mira, yo estoy en el Parque Universitario, pues casi todas las chicas las he entrevistado, les he promocionado su música. No sé si conoces a esta chica, Cecilia Oro, Miriam Montano, Camisita Cortina, no sé, se me escapa el nombre, pero a todas ellas las he entrevistado y no te he visto a ti, Marlene Yupanqui, no. ¿Será porque yo llego al Parque Universitario, no ahora, llego al Parque Universitario cuando tengo unos 12 años a 13 años?
Ah, y es bastante tiempo entonces. Sí, porque justamente yo me recuerdo que había ido a cantar, como le digo, yo siempre he cantado y he trabajado personal, ¿no? Tenía mi parlante, Ah, tenía ya, mis ya, ya. discos, o sea, era para mí. Y lo que yo hacía era ir de puesto en los mercados y cantar yo sola, pues, ¿no? El parlante era mío, los discos eran míos, hasta que un día, pues, paso por esa parte del parque universitario y había una señora, pues, ¿no? Una señora muy, muy buena que se llamaba Leoparda, creo que también hacía su show. Y me vio así cantando, ¿no? Y agarra y me dice, hija, ¿qué pasa? Que cantan los 2, 3 canciones y de ahí pasas. Y bueno, y lo hice y me fue muy bien. Recuerdo que el primer día saqué como unos 300 soles porque era niña. Cuando uno es niña, la gente se admira, se enloquece, ¿no? Y te apoya, pues. Y yo me recuerdo que fue en esa edad que pude ir al parque universitario, a esa edad. Dime, tú pasaste porque ahí tiene un anfiteatro que va y colabora a los cantantes, pues tiene su equipo, pone y canta y todo eso. Y tú cantaste ese día, te presentaste muy niña y llegaste a recolectar 300 soles. ¿Te escuchaba así o me estoy equivocando? Sí. Ah, sí, mira tú, tanto, ¿sí? Sí, no solamente en eso, gracias a Dios, como le digo, tuve la oportunidad de conocer este mundo, ¿no? Donde lamentablemente yo salgo pues de una familia muy humilde, mi madre nada más que vivo con ella, y bueno, tuve que empezar de abajo, yo tuve que empezar, como le digo, a los 7 años, carro en carro. No teníamos casa, no sabíamos, o sea, no, me dediqué a esto más por la necesidad, porque sea como sea, gracias a Dios, esto de la música nos ayuda bastante, bastante. Sí, sí, de hecho que sí. La verdad, pensé que ya tú habías cantado en escenarios grandes y todo. Más bien, ¿y cómo te ves de acá 5 o 6 años? Bueno, el 2019 entro pues a Canto Andino y pensábamos que ese año iba a ser nuestro año, pues no, el 2019 en octubre lanzo mi primer tema que es ¿Dónde estás, amor? De Y hecho, mira cómo nos pagó el 2020. así es. En Sí, 2020 tuvimos que paralizar todo tipo de trabajo de lo que es la música, dejamos muchas cosas al aire porque el 2020, me acuerdo, como le digo, 2019 grabo en Canto Andino y el 2020 iba a ser nuestro año porque lanzo en 2019 mi tema. Y lamentablemente pues pasa todo esto. Y bueno, este año también vamos a estar así, esperando con paciencia. De aquí a 4 o 5 años espero poner todo de mi empeño y a una vez las cosas se solucionen, se estabilicen para nosotros los que estamos en la música, para poner todo de mi empeño y de aquí 4 o 5 años escuchar mis canciones, pues, ¿no? Por diferentes lugares, sea provincia, Lima. claro que sí. Mm. Esto debe pasar ya muy pronto, pues, para reencontrarnos en el escenario y todo eso, pues. Marlene, ¿cómo es un domingo en casa? A un domingo en casa es estar con mi madre que siempre está conmigo. Mi mamá es mi acompañante, siempre, siempre ha estado conmigo desde que empecé esta bonita historia de la música. Siempre mi mamá a todos lados. Las presentaciones que siempre hemos tenido ha sido con mi madre, a todos lados donde hemos ido. Y el día de hoy, que es domingo, como todos los domingos, estoy aquí en casa con mi madre, mi hermana, tengo una pequeña hermana de 6 años, y así, todos los domingos aquí, y de lunes a sábado, pues me dedico a mi trabajo, ¿no? Que Dime, ¿y en tu familia alguien cultiva la música igual que tú? hasta que yo tuve mis 12 años, nadie. Cuando cumplo mis 13 años, mi hermano, que es mi menor por un año, que es Anderson Yupanqui, le nace, ¿no? Le nace la música, o no sé si habrá sido porque me vio a mí, espero que haya sido así, pero le nació y ya, pues hoy en día estamos él y yo en la música, ¿no? Y gracias a Dios, a él está yendo muy bien, está grabando con muchos artistas, está conociendo más del tema, siendo muy joven, está conociendo bastante y hoy en día él es como mi profesor, ¿no? Porque él, siendo menor, está más enfocado en la música, como es músico, conoce a una persona, otra persona, una cantante, otra cantante, y él siempre está ahí aconsejándome, pues. Mira tú, qué bien, Marlene. A ver, Marlene, quiero escucharte, pues, otro temita. ¿Cuál podría ser? Sí, grabamos este año en... ¿Tienes un videoclip?
Sí, es un videoclip. Señor Genaro, me estoy poniendo nerviosa. Esta canción, a ver, que es muy conocida. Cerveza más cerveza estoy tomando yo. Qué licor tan amargo que siempre tomo yo. Porque quiero calmar y ya no recordar a ese falso amor que ya no volverá, que ya no volverá. Me siento en una mesa, cerveza pido yo, de cualquier etiqueta, cerveza debe ser, porque quiero calmar esta maldita sed. Tomando esta cerveza, tal vez te olvidaré, tal vez te olvidaré. Tienes una linda voz. ¿De quién has heredado esa voz, Marlene? No sé, creo que, no sé, Diosito me mandó así como para seguir luchando en la vida. Sí, honestamente te digo, tienes una linda voz. Tienes futuro por ahí, ¿eh? Gracias. Una vez más, Marlene, tu número telefónico, pues. Claro que sí, el número de teléfono 94 92 67 200. El otro número es 94 277 2189. ¿Cómo está el corazoncito de Marlene? Cuéntanos. El corazoncito de Marlene hasta el día de hoy está muy tranquilito, portándose ¿Sí? bien, no haciendo renegar, tranquilo. Hasta el momento no tengo problemas con el corazón. Esperemos que tampoco sea así más adelante. Marlene, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En el Facebook estoy como Marlene Yupanqui Barrios. Mi página oficial es Marlene Yupanqui Oficial. Y en YouTube, ahí están mis temas, están los temas que he podido conseguir grabar. A ver si es que los amigos me siguen, me escriben, me agregan. De hecho que sí. A ver, Marlene, un mensaje para los nuevos valores que están empezando así como tú. Sigamos adelante, esperemos que esto pase muy pronto, esperemos que ya todo se solucione para seguir con lo que nos gusta hacer, con esto de la música, porque es muy bonito llegar a cada lugar, a cada casita, a cada escenario, cantar y la cerveza que no puede faltar. Es muy bonito compartir ese cariño que la gente te tiene cuando cantas sus canciones que ellos más quieren, que te piden, las canciones que a ellos más les gustan, sea de Sonia Morales, sea de Vina Paucar, sea de Flor Pileña, cantantes que nunca van a pasar de moda. Dime, Marlene, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Sí, hoy en día estoy trabajando en una empresa de primera necesidad. Voy trabajando ya 4 años en la empresa. Gracias a Dios tengo el apoyo de esa marca, que es la marca Bellini. Marlene, mira, un gusto de entrevistarte, pues, Marlene, espero ya que pase todo esto y hacerte otra entrevista, pues, físicamente y conocerte, pues, Marlene. Tu despedida para Creagem. Muchísimas gracias, más bien a la oportunidad de Producciones de Creagem. Gracias a ti, Genaro, por darme la oportunidad de contarles un poquito de cómo me siento, de que ya decirles que esto pase muy pronto, que ya queremos que esto pase ya muy pronto para volver a hacer lo que siempre hacíamos, para volver a divertirnos, para volver a seguir tomando nuestra cervecita como siempre, como cada domingo, como cada sábado que teníamos las salidas. Ya queremos que todo esto pase, Genaro. De hecho que sí, pero antes de todo, antes que te vayas, otra cancioncita, pues, ¿sí? Así como a cantarte algo similar. A ti, cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo, por donde voy siempre te encuentro, helada o sin helar. A ti, cerveza, cervecita, quiero olvidarte y no puedo, por donde voy siempre te encuentro, helada o sin helar. Ok, linda canción, ¿eh? Bueno, Marlene, será hasta otra oportunidad, pues, sí, cuídate. Gracias, muchísimas gracias, cuídense ustedes también.